donde pegaremos el texto de la inscripción y ocultaremos esa palabra con signos de interrogación. En el año 79 después de Cristo, esta antigua ciudad romana también fue sepultada por cenizas volcánicas debido a la erupción del monte Vesubio. Pero lo que se encontró aquí, con la ayuda de la inteligencia artificial, podría cambiar la forma en que entendemos la historia. ¿Qué pasaría si las voces de las civilizaciones antiguas nunca fueran realmente silenciadas, solo esperando a la máquina adecuada para escuchar? Porque así es como se siente ahora mismo. Donde dije, creo que podemos leer todo dentro de los rollos de Herculano sin abrirlos. Los textos antiguos que se creían perdidos para siempre, quemados, enterrados, destrozados, finalmente están comenzando a hablar de nuevo. Desentrañar la historia oculta de estos rollos de 2000 años ha requerido tecnología del siglo XXI. Pero aquí está el giro. No están susurrando canciones de cuna, están revelando secretos para los que tal vez no estemos preparados. Y el último idioma antiguo en nuestra lista revela la verdad más impactante de todas. Vamos a sumergirnos en ello. 20. La escritura del Danubio. ¿Has oído hablar del cuneiforme? Probablemente hayas oído hablar de los jeroglíficos, pero el guión del Danubio, ese todavía sigue pasando desapercibido. Los arqueólogos encontraron símbolos extraños tallados en cerámica, piedras y figurillas a lo largo de las orillas del río Danubio, en lo que hoy son Serbia, Bulgaria y Rumania. Durante décadas, los expertos debatieron si esto era escritura o simplemente garabatos antiguos. Luego, se involucró la inteligencia artificial. Al introducir los símbolos en modelos avanzados de reconocimiento de patrones, los investigadores notaron algo increíble. Estructura, sintaxis, secuencias repetidas que imitaban un lenguaje. Algunas de estas marcas tienen más de 7000 años. Si este realmente era un sistema de escritura, y todos los indicios dicen que lo era, entonces la escritura del Danubio podría ser la forma más antigua de comunicación escrita conocida en la Tierra. Más antigua que los jeroglíficos. Más antigua que el cuneiforme. Nadie sabe exactamente lo que dice aún, pero la inteligencia artificial ha confirmado que no era al azar. La disposición, el espaciado y la repetición simbólica fueron intencionales. Entonces, ¿quién escribió este código mientras el resto del mundo todavía aprendía a cultivar? Y más importante, ¿por qué desapareció sin dejar rastro? 19. Los rollos de Herculano y el desafío Vesubio. Durante casi 2000 años, los rollos de papiro carbonizados encontrados en Herculano han sido indescifrables. Desde la Europa prehistórica hasta la sombra del monte Vesubio, otro archivo silencioso acaba de despertar. Cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79, se tragó una rica biblioteca romana entera. ¿El resultado? Cientos de pergaminos convertidos en carbón, demasiado frágiles para desenrollar, demasiado valiosos para destruir. Durante casi 3 siglos, los pergaminos de Herculano permanecieron ilegibles, pero en la primavera de 2023, se desató una tormenta digital. El desafío Vesuvius ofreció más de $1 millón a cualquiera que pudiera usar inteligencia artificial para desenrollar virtualmente los papiros ennegrecidos. Entra Luke Ferriter. Con solo 21 años, usó aprendizaje automático para detectar la primera palabra, pórfiras, que significa púrpura. Esa palabra rompió el sello. Se unió a Joseph Neider y Julian Schilliger. Juntos, para febrero de 2024, habían descifrado más de 2000 letras griegas. Primero era solo 1, luego 2, y después hizo el descubrimiento revolucionario que le ganó el primer premio en el desafío Vesubio. Los pergaminos revelaron la voz de Filodemo, un filósofo epicúreo, discutiendo los mayores placeres de la vida. Esto no fue solo un triunfo para la inteligencia artificial, fue una resurrección. Voces silenciadas por el fuego hace casi 2 milenios están hablando de nuevo, y el mundo está escuchando. 18. Cuneiforme acadio. Ahora, nos desplazamos de las cenizas de Italia a la tierra cocida de la antigua Mesopotamia. Los acadios dejaron un mar de impresiones en forma de cuña, más de 500.000 tablillas de arcilla almacenadas en museos. La mayoría de ellas no han sido leídas. ¿Por qué? Porque el acadio es brutalmente difícil de traducir. Solo unas pocas cientos de personas en el mundo pueden hacerlo. Pero en el año 2023, el juego cambió. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Ariel desarrollaron un modelo de inteligencia artificial entrenado en miles de textos acadios traducidos. Estaba escrito en el idioma babilónico, que es una lengua semítica relacionada con los idiomas modernos. Piensa en Google Translate, solo que para un idioma de 5000 años. ¿El resultado? Rápido, preciso y sorprendente. Otro esfuerzo liderado por Steve en el corpus cuneiforme de IA procesó más de 130.000 textos, extrayendo de bases de datos como CDLI y ORACC.
Incluso Alemania se unió a la carrera, con equipos usando modelado 3D y redes neuronales para reconocer más de 21.000 signos de casi 2.000 tabletas. Aunque a los amantes de las conspiraciones les pueda interesar perseguir mitos de hechizos mágicos y antiguas maldiciones, la mayoría de las traducciones cuentan historias muy reales, acuerdos comerciales, registros de impuestos e incluso partes de la epopeya de Gilgamesh. Gracias a la inteligencia artificial, la civilización más antigua registrada ahora es mucho más ruidosa. 17. Los rollos del Mar Muerto. ¿Tú piensas que conoces los rollos del Mar Muerto? Piénsalo de nuevo. Descubiertos en los años 1940, estos textos antiguos son más antiguos que la mayoría de las religiones modernas, escritos por un grupo llamado los Esenios. Pero un rollo en particular, el Gran Rollo de Isaías, siempre se pensó que era obra de un solo escriba. Luego vino el año 2021. Investigadores de inteligencia artificial en la Universidad de Groningen introdujeron miles de muestras de la letra hebrea Aleph en un modelo. ¿Qué encontraron? Variaciones diminutas, casi invisibles. No fue un escriba sino dos. Eso lo cambia todo. Entonces, estas son nuevas piezas del rompecabezas y podemos añadirlas a nuestro panorama general. Significa que puede haber habido equipos de escritura organizados trabajando en las sombras del desierto, y con la IA capaz de captar los cambios emocionales en la presión y el estilo del bolígrafo. Estamos aprendiendo no solo lo que escribieron, sino cómo se sentían. Olvídate del mito de los códigos ocultos de la Biblia. La verdadera historia aquí es sobre el proceso, la producción y el toque humano. Gracias a la inteligencia artificial, no solo estamos leyendo escrituras antiguas, sino que estamos conociendo a las personas detrás de la pluma. 16. La escritura del Indo. Volvemos al sur de Asia y encontramos uno de los grandes enigmas sin resolver de la arqueología. La escritura del Indo. Usada por la civilización del Valle del Indo entre 2600 y 1900 años antes de Cristo, aparece en sellos, cerámica y tabletas. Pero aquí está el problema. No hay piedra de Rosetta, no hay clave de traducción, solo filas de símbolos extraños. Y una cultura que los historiadores una y otra vez dicen que es notable por lo pacífica que era. Pero a partir de 2009, el profesor Rajesh P. Rao y su equipo intentaron algo nuevo. Construyeron un modelo de Markov, una herramienta estadística que mapea secuencias, y le dieron como entrada cada inscripción conocida del Indo. ¿Los patrones que reveló? Demasiado organizados como para ser aleatorios. El guión mostraba un comportamiento similar al de un idioma. Eso por sí solo fue revolucionario. Luego vino la inteligencia artificial. Los modelos de aprendizaje profundo comenzaron a reconocer estructuras recurrentes. Algunos investigadores incluso alcanzaron una precisión de más del 80% en la segmentación de símbolos. Aún así, persisten desafíos. La mayoría de las inscripciones son muy cortas, y nadie sabe en qué idioma se basaba la escritura. Aún así, hay un premio de $1 millón esperando a quien lo descifre, y con la inteligencia artificial acercándose, alguien podría llevarse el dinero y la historia de la mano. 15. El idioma meroítico. Sigamos el Nilo hacia el sur hasta un reino menos conocido, Meroe. Desde alrededor de 300 años antes de Cristo hasta 400 después, el idioma meroítico floreció en lo que ahora es Sudán. Tenía dos escrituras, jeroglífica para monumentos y cursiva para el uso diario. Sabemos de este idioma desde hace más de un siglo, pero nadie pudo descifrarlo. No hay textos bilingües, ni diccionario. Era una puerta cerrada. Ahora los investigadores del laboratorio CSAIL del MIT están abriendo la cerradura. Sus algoritmos, que anteriormente tuvieron éxito con el ugarítico y el lineal B, están siendo adaptados para el meroítico. Estos modelos no necesitan traducción, detectan lógica estructural, rastreando patrones similares a la gramática y relaciones estadísticas entre símbolos. Todavía es temprano, los datos son escasos y las inscripciones son cortas, pero la inteligencia artificial está rompiendo el silencio, y con cada escaneo, las probabilidades se inclinan a favor del descubrimiento. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, si las máquinas pueden despertar la lengua olvidada de Nubia, imagina lo que dirán cuando lleguen a Egipto. 14. El sistema de escritura protoelamita. Al este de Mesopotamia, en lo profundo del antiguo Irán, se encuentra uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, el protoelamita. Remontándose a alrededor de 3100 años antes de Cristo, estos signos en forma de cuña fueron tallados en tabletas de arcilla durante una época en que la agricultura y las ciudades-estado estaban apenas floreciendo. El problema, nadie ha descifrado realmente el código. Durante más de un siglo, los lingüistas miraron estos extraños símbolos como estática. This is the writing of the Elamites, called cuneiform. Only nobody knew what the writing meant. Eso cambió cuando la inteligencia artificial apareció en escena. El investigador de Oxford, Dr. Jacob Dahl, lideró los esfuerzos utilizando imágenes de transformación por reflectancia para capturar imágenes ultra detalladas de las tabletas.
Estas no eran solo imágenes bonitas, eran combustible para redes neuronales, permitiendo que la inteligencia artificial reconociera surcos y glifos demasiado débiles para el ojo humano. Más recientemente, en el año 2025, los investigadores introdujeron algoritmos que se centraban puramente en descifrar los sistemas numéricos, esenciales para decodificar los registros de comercio y economía enterrados en las tabletas. Las máquinas detectaron patrones en cómo se registraban las cantidades, proporcionando a los eruditos un contexto que había estado ausente durante décadas. Aún así, el guión completo sigue siendo un misterio. Pero ahora, con cada píxel escaneado y cada símbolo clasificado, las tabletas silenciosas de Irán están comenzando a murmurar. 13. Jeroglíficos del Antiguo Egipto. In the ancient world, there was a view that this life that we have, this physical life, Cuando se trata de escritura antigua, los jeroglíficos egipcios no necesitan presentación. Intrincados, majestuosos, en todas partes. Pero descifrarlos siempre ha sido dolorosamente lento hasta el año 2020. Eso fue cuando Google Arts and Culture se unió a la Universidad Macquarie y otros para lanzar Fabricius, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que lleva la escritura egipcia antigua a la era digital. Fabricius no solo traduce, enseña. Un modo guía a los usuarios a través de los conceptos básicos. Otro les permite jugar con el guión, pero es el modo de trabajo, donde las cosas se ponen serias. Aquí, la inteligencia artificial utiliza el reconocimiento de patrones impulsado por AutoML para escanear y emparejar jeroglíficos con traducciones conocidas, agilizando lo que solía tomar meses. ¿Y lo mejor? Fabricius se conecta directamente a una base de datos jeroglífica en la nube. Ofrece múltiples opciones de traducción para cada símbolo, y se basa en la lista de Gartner, una referencia fundamental para los egiptólogos. Claro, no es perfecto. Los jeroglíficos incluyen de todo, desde sonidos hasta ideas y pistas gramaticales. Pero Fabricius está igualando las condiciones, haciendo más fácil que tanto los académicos como las mentes curiosas se adentren en uno de los idiomas más icónicos de la historia. Lo que antes tomaba vidas ahora toma segundos. Las pirámides no se han movido, pero nuestra comprensión de lo que está escrito dentro de ellas acaba de avanzar mucho. 12. Rongorongo. Salta hasta el otro lado del mundo a la isla de Pascua, y encontrarás un idioma que desafía la lógica, Rongorongo. Un sistema de escritura descubierto en la década de 1860, tallado en tablillas de madera con una dirección serpenteante y extraña. Terry Hunt, an archaeologist, has been studying them for over 20 years. De izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, como un espejo que se voltea después de cada línea. Solo unas 2 docenas de tabletas sobreviven hoy. La cultura que las creó. Silenciada antes del siglo XX. No hay piedra de Rosetta, no hay hablantes vivos, solo glifos de madera y mucha especulación. Durante años hubo debates intensos. ¿Era escritura real o garabatos simbólicos? En la década de 1950, Butenov y Knorozov observaron patrones que sugerían calendarios y linajes familiares. En la década de 1990, Stephen Fisher afirmó que contaba mitos de creación. La mayoría no estuvo de acuerdo. Ahora, la inteligencia artificial está interviniendo. Los investigadores están usando visión por computadora para aislar glifos individuales, catalogándolos en todas las muestras sobrevivientes. Estos modelos están entrenados para detectar similitudes entre rongorongo y sistemas de escritura conocidos, no para una traducción directa, sino para identificar posibles rasgos lingüísticos. Todavía está lejos de resolverse, pero por primera vez rongorongo tiene aliados digitales. Las tablillas de madera que antes permanecían mudas en las estanterías de los museos ahora laten con potencial. El pasado no siempre está perdido, a veces solo necesita un mejor algoritmo. 11. El guión istmiano. Mesoamérica es un hervidero de escritura antigua. Tienes jeroglíficos mayas y guiones zapotecos. Pero ¿qué pasa con el guión istmiano? Ese es el menos favorito. También llamado epiolmeca, aparece en artefactos como la estatuilla de Tuxtla y la estela de la Mojarra, datando entre 500 años antes de Cristo y 500 después. Algunos creen que es un sistema de escritura legítimo, otros dicen que es demasiado limitado para contar. Académicos como Justesson y Kaufman hicieron avances parciales en la década de 1990, pero sus ideas siguen siendo debatidas. Entonces, ¿dónde entra la IA? Aunque ningún proyecto importante de IA ha apuntado directamente al istmeño, los investigadores del laboratorio CSAIL del MIT han construido modelos que pueden trabajar con escrituras como esta, indescifradas, escasas y antiguas. Estos sistemas comparan cómo evoluciona el lenguaje a lo largo del tiempo, utilizando la lingüística evolutiva para rastrear posibles raíces y estructuras. Si se aplica al istmiano, estos modelos podrían analizar el orden de los símbolos, la frecuencia y la morfología, ofreciendo pistas sobre la sintaxis o la fonética. Todo lo que falta son datos, más inscripciones, más exploraciones, más contexto. Pero las herramientas están listas. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien dé luz verde a la inteligencia artificial para terminar lo que los humanos comenzaron. La escritura está en la piedra. Solo está esperando ser leída. 10.
Escritura en hueso de oráculo. Ahora, retrocedamos a la antigua China de hace más de 3000 años. Durante la dinastía Shang, los gobernantes grababan símbolos en caparazones de tortuga y huesos de buey. Vamos a adentrarnos en la dinastía Shang de la antigua China, donde los videntes interpretaban huesos calentados para ayudar a las personas a tomar decisiones. Preguntando sobre la guerra, las cosechas y el destino. Este era el guión de huesos de oráculo, la escritura más antigua conocida de China. En 2024 se hizo un gran avance. Hai Suwan y su equipo construyeron OBSD, un sistema de inteligencia artificial basado en modelos de difusión. No solo escaneó estos caracteres, los igualó con equivalentes chinos modernos con una precisión asombrosa. El avance se logró gracias a una enorme biblioteca de imágenes llamada HAST-OBC, con más de 140.000 muestras de glifos, algunos conocidos, otros aún, un misterio. La IA fue entrenada con estos datos, aprendiendo a llenar los vacíos donde las inscripciones estaban dañadas o eran débiles. Otra herramienta de Tencent, el corpus de huesos oraculares, proporcionó a los investigadores una plataforma fácil de usar para estudiar fragmentos óseos, uno al lado del otro, encontrando coincidencias y coincidencias en tiempo real. Los huesos oraculares estaban destinados a hablar con el futuro. Irónicamente, es el futuro a través de la inteligencia artificial el que finalmente está respondiendo. Aunque se han encontrado algunos huesos oraculares de la dinastía Zhou, la mayoría de ellos están fechados en la dinastía Shang. Los reyes de la dinastía Shang nunca hubieran imaginado que sus secretos algún día serían descifrados por código. 9. Lineal B y ugarítico. Algunos misterios antiguos tardaron siglos en resolverse, otros están cayendo en horas. Lineal B se utilizó en la Grecia micénica entre 1450 y 1200 años antes de Cristo. Linear B is one of two linear scripts. Era la forma más antigua de escritura griega, y durante décadas nadie pudo entenderlo, hasta que Michael Ventris, un arquitecto que se convirtió en lingüista, lo descifró en 1952. Avance rápido al año 2019, un equipo del MIT, incluyendo a Jiaming Luo y Reshina Barsilai, construyó un modelo de inteligencia artificial para hacerlo más rápido. Su sistema tradujo más del 67% de cognados, palabras compartidas, entre lineal B y griego moderno. Eso no es solo bueno, eso es innovador. Ahora mira el ugarítico, un antiguo guión semítico de lo que hoy es Siria. En el año 2010, otro equipo del MIT dirigido por Ben Snyder y Kevin Knight creó un modelo de aprendizaje automático que descifró el ugarítico al alinearlo con el hebreo, en solo unas pocas horas. Ambos proyectos utilizaron la lingüística comparativa, la inteligencia artificial comparando las raíces de las palabras, la gramática y el significado a través del tiempo y los idiomas. Esto prueba una cosa. Con los datos adecuados, incluso las lenguas más antiguas no tienen oportunidad. La IA no solo está alcanzando el pasado, lo está superando. 8. Las líneas de Nazca. Algunos escritos no utilizan palabras en absoluto, como las líneas de Nazca. En el año 2024, un equipo de la Universidad de Yamagata en Japón, trabajando con IBM Research, usó inteligencia artificial para descubrir 303 nuevos geoglifos en el desierto de Nazca, en Perú. A giant picture called a geoglyph of a hummingbird, etched in stone and sand by ancient Peruvian peoples. Estos inmensos dibujos en la tierra, algunos tan pequeños como 10 pies, otros que se extienden por cientos, fueron creados hace más de 2000 años por el pueblo Nazca. Anteriormente, los investigadores pasaron casi un siglo identificando 430 geoglifos. Con IA, más de 300 en tan solo 6 meses. La clave fue entrenar el software de reconocimiento de imágenes en fotos aéreas, enseñándole a detectar patrones que los humanos pasaron por alto. Algunos representan animales, pájaros, gatos, ballenas. Otros parecen personas o escenas ceremoniales. Y muchos fueron colocados a lo largo de antiguos senderos, lo que sugiere que estaban destinados a ser vistos desde el suelo. The Nazca lines have long been a source of wonder, but there remains much uncertainty about their origins and meanings. No es el aire. Eso desmiente la teoría de los extraterrestres, pero no hace que las líneas sean menos misteriosas. ¿Por qué se hicieron? ¿Qué significaban? La inteligencia artificial podría no responder esas preguntas aún, pero nos está ayudando a encontrar las pistas mucho más rápido. Incluso en los paisajes más áridos, los pueblos antiguos dejaron señales. Todo lo que necesitábamos era una máquina para verlas. 7. Quipus Incas. A veces, el lenguaje no parece escritura en absoluto. En las alturas de los Andes, los Inca no dejaron pergaminos, tabletas o glifos tallados. En su lugar, dejaron hilos, literalmente. Conocidas como quipus, estas cuerdas con nudos eran su versión de un libro de cuentas, un mapa y tal vez incluso un libro de historias. Durante siglos pensamos que solo eran herramientas de conteo, cordones codificados por colores usados para registrar impuestos, ganado o números del censo, y de alguna manera lo eran. Pero, ¿y si eso era solo la superficie? Entra la nueva ola de investigadores y máquinas.
La antropóloga Sabine Hyland investigó los registros coloniales españoles y los quipus sobrevivientes, sugiriendo que podrían ser más que calculadoras, tal vez incluso fonéticas, tal vez incluso narrativas. La inteligencia artificial ha comenzado a ayudar a mapear los patrones sutiles, dónde se hacen los nudos, el espaciado, la colocación de las cuerdas. Mediante el uso de modelos estadísticos, los algoritmos están revelando estructuras demasiado complejas para ser aleatorias. ¿Podrían estos nudos contener sílabas? ¿Podrían contar historias que los incas nunca escribieron en las paredes? Estamos más cerca que nunca de responder a eso. Los incas se expresaban a través de la lana y el código, y la inteligencia artificial finalmente podría ser fluida. Un hilo a la vez, su silencio se está desentrañando. 6. Los palimpsestos. No todos los secretos están enterrados en la tierra. Algunos fueron enterrados bajo otros secretos, borrados, reescritos y escondidos a plena vista. Entra a los palimpsestos, manuscritos antiguos donde el texto original fue raspado y reemplazado por algo nuevo. Y durante siglos, lo que estaba debajo se perdió para siempre. Eso cambió cuando la imagen multiespectral y la inteligencia artificial unieron fuerzas. Un ejemplo legendario, el palimpsesto de Arquímedes. Bajo un libro de oraciones del siglo XIII, los investigadores encontraron escritos matemáticos perdidos del propio genio griego, que no se habían visto en más de 1000 años. En el año 2021, un equipo liderado por Anna Starinska y David Messenger desarrolló una nueva técnica de inteligencia artificial. Utilizando redes generativas profundas, entrenaron máquinas para aislar las capas superpuestas. ¿El resultado? Los textos ocultos volvieron a ser legibles, sin dañar la página original. Este método ahora se está aplicando a cientos de palimpsestos, desde tratados bizantinos hasta pergaminos médicos medievales. Aunque los mitos hablan de hechizos mágicos y sociedades secretas, el verdadero poder reside en el conocimiento redescubierto. Ciencia, filosofía, astronomía. La inteligencia artificial no solo leyó lo que fue borrado, devolvió a la vida lo olvidado. 5. Escritura femenina de Beijing. En las colinas del sur de China, un idioma oculto susurrado entre generaciones de mujeres. Nushu, literalmente escritura de mujeres, fue inventado por mujeres Yao en la provincia de Hunan, que fueron privadas de educación formal. Durante siglos, escribieron canciones, historias y penas en abanicos y papel, fuera de la vista de los hombres. Para el siglo XXI, Nushu estaba muriendo. Luego llegó el año 2025. Dartmouth College lanzó Nushu Rescue, una iniciativa de inteligencia artificial para revivir la escritura usando datos mínimos. Usando solo 35 pares de muestra, GPT-4 Turbo fue entrenado para traducir Nushu al chino. Logró casi el 50% de precisión, un gran avance para un guión que ninguna inteligencia artificial moderna había visto antes. Otro proyecto, AI Nushu, simuló cómo las mujeres podrían haber evolucionado el guión a lo largo de las generaciones. No se trataba solo de lingüística, era preservación cultural. Estas no eran solo letras, eran líneas de vida, canciones de amor, duelo, resistencia. Con IA amplificando sus voces, Nushu ya no es un susurro que se desvanece. Se está convirtiendo en una canción que el mundo finalmente puede escuchar. 4. El manuscrito Voynich. Algunos misterios no susurran, se burlan. Entra el manuscrito Voynich, un libro de 600 años que parece venir de otro mundo. Está lleno de plantas extrañas que no existen, signos zodiacales dibujados por una mano inestable, y mujeres desnudas bañándose en bañeras cósmicas. Pero el verdadero enigma, el idioma, es como nada visto antes. No hay alfabeto, sin origen, sin traducción. En el año 2018, científicos de la Universidad de Alberta pasaron el manuscrito por un algoritmo de inteligencia artificial personalizado. El hecho de que el manuscrito esté escrito de una manera que nadie más pueda leer. Su conjetura. Podría ser hebreo desordenado, despojado de vocales y sintaxis. El modelo afirmó que hasta el 80% de las palabras tenían equivalentes en hebreo. Una frase incluso traducida como, ella hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, y a mí, y a la gente. ¿Prometedor? Quizás, pero cuando los eruditos en hebreo revisaron el resultado, se desmoronó rápidamente. La gramática estaba mal, los significados estaban confundidos. Ni siquiera Google Translate pudo ayudar. Un año después, el erudito británico Gerard Cheshire presentó otra teoría. Proto-romance, un idioma olvidado que usaban las monjas medievales para escribir una guía sobre la salud de las mujeres. Una vez más, los académicos levantaron las cejas y sus objeciones. La IA ha hecho su intento, los humanos también. Sin embargo, el manuscrito Voynich solo responde con silencio. Quizás sea un sinsentido, o tal vez sea la voz más ocultada de todas. 3. Glifos mayas. Cuando se trata de complejidad visual, los glifos mayas se llevan la corona. Espirales dentro de espirales, formas dentro de formas.
Durante siglos, descifrarlos significaba años de estudio visual y conjeturas. Sin embargo, un proyecto reciente llamado Algoritmos Artísticos, liderado por la Universidad de Virginia Occidental, está cambiando las reglas del juego. Decipherment of my hieroglyphic writing only took place within the last 30 years approximately. Combinando historia del arte y ciencias de la computación, entrenaron inteligencia artificial para aislar y clasificar glifos mayas individuales de enormes bases de datos con grabados en piedra escaneados. Otro proyecto, segmentación de glifos mayas, afinó modelos fundamentales para identificar y extraer glifos con precisión a nivel de píxel. Esto ayudó a las máquinas a distinguir símbolos superpuestos, lo cual es crucial para entender el significado compuesto. Estos avances en IA están ayudando a terminar lo que lingüistas como Yuri Knorosov comenzaron en la década de los años 50 al descifrar los elementos fonéticos del guión. Ahora, en lugar de años, la identificación toma segundos. Algunos glifos hablan de dioses, otros de sacrificios, pero la mayoría cuentan historias de la vida cotidiana. Familias, calendarios, ciclos de cultivo. La inteligencia artificial no solo lee estas historias, nos las devuelve. 2. El guión ciprominoico. Hace más de 2000 años en la isla de Chipre, apareció un misterioso sistema de escritura. El guión ciprominoico, escrito entre 1550 y 1050 a.C., ha desconcertado a los estudiosos durante más de un siglo. Algunos dicen que es un solo guión, otros dicen que son 3. Estudios recientes utilizando aprendizaje profundo no supervisado sugieren una posibilidad radical. Es un solo idioma. Al entrenar algoritmos para analizar la estructura visual de los signos, los investigadores descubrieron reglas consistentes y características estilísticas en todas las muestras conocidas. Aún no hay traducción, pero la armonía estructural sugiere un origen unificado. Aún más ambicioso fue el uso de redes antagónicas generativas convolucionales, CGANs, para analizar el ciprominoico, junto con otros escritos de la Edad de Bronce. Such as clay balls, cylinders, and tablets and votive stands, which bear Cypro-Minoan inscriptions, have been found. Los resultados insinuaron relaciones potenciales con lineal A y lenguas semíticas tempranas. Por ahora, el ciprominoico sigue sin leerse. Pero con las máquinas restringiendo el campo, un avance se siente más cerca que nunca. Chipre aún no ha revelado sus secretos, pero la inteligencia artificial está haciendo las preguntas correctas. 1. Etrusco. Escondidos en las sombras de Roma, los etruscos fueron una vez los gobernantes del centro de Italia. Construyeron ciudades, templos y tumbas mucho antes de que César respirara. Pero su idioma, eso sigue siendo uno de los mayores misterios de Europa. Hemos encontrado miles de inscripciones, en urnas, espejos, monumentos, suficientes para llenar volúmenes pero no para leerlas fluidamente. ¿Por qué? Porque el etrusco es un idioma aislado. No hay parientes conocidos, no hay piedra de Rosetta y solo traducciones parciales. Ahí es donde la inteligencia artificial entra en las ruinas. Al alimentar redes neuronales con un corpora masivo de textos etruscos, los investigadores están detectando patrones estadísticos invisibles al ojo humano. La inteligencia artificial puede señalar sufijos recurrentes, marcar posibles formas verbales e incluso sugerir significados basados en cómo las palabras se agrupan. No es adivinanza, es un modelado lingüístico estructurado. Las máquinas no se cansan, no pasan por alto un símbolo perdido, y eso importa cuando intentas reconstruir la gramática a partir de inscripciones talladas hace más de 2000 años. El beneficio, profundidad cultural. No son solo frases, son ventanas a la religión, el comercio, los rituales y la identidad. Durante siglos, los etruscos hablaron desde la tumba sin nadie que respondiera. Ahora, con cada cálculo, su voz se vuelve más clara. Y una cosa es segura, la historia aún no ha terminado de hablar, y nosotros tampoco. No olvides dar like, dejar un comentario con tus pensamientos, y créeme, solo se pone más profundo desde aquí.